estadounidense. Está con nosotros Javier Iván Arenas, analista político. Iván, ¿cómo está? Buenos días. Bien, tus opiniones al respecto de las políticas arancelarias de Donald Trump. Mira, al margen de las políticas, los efectos de las políticas arancelarias que ha tenido en los últimos días y que evidentemente ha puesto aranceles a varios países, al margen de eso hay que situarnos, digamos, en el análisis no solamente de la política arancelaria de Trump, Hmm. sino básicamente de toda la política de Trump que en los últimos meses de alguna u otra manera ha generado controversia. Yo creo que primero es básicamente, hay un mito, ¿no? El mito de, digamos, los economistas neoliberales inventaron el mito en el que la armonía básicamente viene del mercado libre. Bueno, con Trump, con Putin, con Xi Jinping es el Estado quien viene. Ujú. Es el regreso del Estado en realidad. Con Trump es el regreso del Estado. ¿Tú El regreso del desconoces la, Estado. la- la mano invisible que decía Adam No, Smith? no, 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 no. Lo que quiero decir es que hay momentos en que los países, de alguna otra manera, Ujú. lo que intentan hacer es la sobrevivencia, la supervivencia del Estado-Nación. Ujú. Y cuando te das cuenta que en los últimos años hay una transferencia de tecnología brutal de los Estados Unidos a China, cuando te das cuenta que ha habido en los últimos años una especie de globalización que básicamente lo que hacía era organizar el mundo del comercio alrededor de China, Ujú. entonces te vas a dar cuenta que no ha sido una globalización específicamente beneficiosa para Estados Unidos. Ujú. Entonces te vas a dar cuenta que una política de esa manera iba evidentemente a disolver el Estado-Nación americano. Entonces lo que ha hecho Trump es básicamente eso, es decir, una posición absolutamente, a margen de que te guste o no, pero tiene una posición absolutamente patriótica en el sentido de la defensa de su industria, la defensa de su tecnología, la defensa de sus industrias competitivas Sí. y evidentemente para eso aplica aranceles. Entonces, Ahora, lo que sí, te quiero no, decir, cerrando, lo que te quiero decir es, Trump lo que viene a hacer es básicamente eso, es la defensa del Estado de su, básicamente a través de políticas arancelarias, de su industria, ¿no? Ahora, todos los países pueden darse el lujo de tener estas políticas proteccionistas, porque para ponerlo en el plano histórico nacional, recordamos que en el pasado más o menos reciente, ¿no? En los 80s, incluso también durante la dictadura de Velasco, se trató de aplicar políticas proteccionistas y el resultado fue nefasto. Sí, pero pues, son absolutamente distintos. Lo que pasa es que Estados Unidos es un estado hegemónico, es un estado, evidentemente es un estado donde la cuarta revolución industrial nace básicamente en Estados Unidos, en Ujú. California. Entonces te vas a dar cuenta que Estados Unidos no es un poder cualquiera, es un poder hegemónico, es un poder donde concentra básicamente, bueno, es un poder evidentemente, ¿no? Es un poder imperial. Entonces lo que está funcionando a todo trapo ahora no es el mercado, lo que está funcionando a todo trapo es básicamente las decisiones geopolíticas. Cuando Estados Unidos a través de Trump quiere comprarse Canadá, quiere comprarse Groenlandia o quiere anexarse Canadá, lo que te está diciendo básicamente es que está funcionando a todo trapo la lógica de un Estado imperial. Entonces ves plataformas imperiales en la India, ves plataformas imperiales en la China, ves plataformas imperiales incluso en Europa, a pesar de que Europa está en decadencia, ves Ujú. plataformas imperiales con Putin y ves plataformas imperiales con Trump y te vas a dar cuenta que lo único que están haciendo es básicamente es decisiones políticas para básicamente la supervivencia de Estado-nación. Y eso está Ujú. haciendo Trump. O sea, Trump se da cuenta que como están las cosas, China va a alcanzar y va a superar tecnológicamente a los Estados Unidos. Pero evidentemente Estados Unidos necesita básicamente proteger a su industria. Y para eso es necesario esas políticas arancelarias, te gusten o no te gusten. Sí. Ahora, lo que nosotros podamos hacer como país es una cosa absolutamente distinta, pero te gusten o no te gusten, aquí está funcionando básicamente dos cosas, el Estado-Nación y la geopolítica, nada más. El mercado no funciona, el mercado se supedita a lo que diga Trump, así de simple. Ahora, Donald Trump lo que ha dicho, ¿no? Un poco para tratar de contrarrestar los ataques que está recibiendo, porque ha recibido muchos ataques o bastantes críticas, no solamente de sus enemigos habituales, que son tal vez casi la mitad de su propio país, sino de propia gente que confió en él, que votó por él y que está un poco dubitativa acerca de las decisiones proteccionistas que él ha elegido. Él ha dicho, esperemos la tormenta, resistamos la tormenta. El día de hoy han amanecido el mercado bursátil a la baja en muchas partes del mundo, ¿no? En China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, etcétera. ¿Tú ves un luz al final del camino? Mira, Estados Unidos, a partir de 1820 hacia adelante, aplica políticas arancelarias. Hmm. El mejor momento de Estados Unidos es justamente después
de políticas arancelarias. Entonces te vas a dar cuenta que Estados Unidos básicamente, los países básicamente llegan a un momento en que los países protegen su industria. Porque básicamente dentro de los propios países hay una dialéctica entre empresarios. Hay empresarios que de alguna otra manera están luchando por básicamente tener el poder. Y Ujú. ese poder es la representación política. Entonces en Estados Unidos está pasando lo mismo. Básicamente lo que está viendo en esos momentos es que hay una tecnopolítica, es decir, estos magnates de las tecnologías necesitan afianzar su poder y por eso tienen a Trump. Acuérdate de Trump cuando el día 20 de enero, cuando asume, él está al costado de las Big Tech. Lo que que está queriendo decir en otras cosas es que él presenta a sus empresarios y sus empresarios tienen que evidentemente tener una alianza con el poder político para poder llevar adelante las políticas que ellos tienen. En resumidas cuentas, yo Ujú. lo que creo es que Estados Unidos se está preparando para cambiar la hegemonía, cambiar la geopolítica mundial, repartirse el mundo entre comillas. Acuérdate tú que van por Groenlandia, el Ártico está arriba, lo de Ucrania. Entonces Estados Unidos está, básicamente hay un reposicionamiento nuevamente del mundo y la geopolítica. Eso es lo que está sucediendo. Y Estados Unidos nuevamente vuelve a tener preponderancia, nuevamente Estados Unidos vuelve a tener hegemonía. Estados Unidos se ha zurrado en los tratados de libre comercio, Ujú. ¿me entiendes? O sea, cuando alguien viene a decirte los tratados de libre comercio, Trump lo que ha hecho es zurrarse en los tratados de libre comercio y ha dicho aquí lo que prevalece son los intereses de la nación política. Y la nación política son Estados Unidos. Ujú. Y en la geopolítica prevalece eso, no prevalece el mercado, prevalece básicamente la razón de Estado, eso es fundamental. Ahora, él tiene el tiempo en contra y justamente estaba repasando un poquito las ideas de Maquiavelo el fin de semana. Una de las ideas importantes en El Príncipe es lo más difícil debe hacerse al comienzo, que es en el momento, digamos, en la luna de miel del presidente, donde todavía tiene la mayor aprobación posible porque acaba de entrar y vemos justamente que ha sido un calco y copia de lo que ha hecho Donald Trump, que ni bien llegó, ¡prá! Comenzó a disparar todas las ideas difíciles, que son difíciles de digerir, incluida esta política arancelaria. Pero él tiene una lucha contra el tiempo porque si en 4 años no En dos logra, años en realidad. en 2 años en realidad Claro, tienes claro, razón, claro. porque el Congreso se renueva cada dos Así años es, así y el Senado exactamente. por tercios también. Entonces, si no logra un resultado positivo en el cortísimo plazo, la población estadounidense va a castigar al Partido Republicano, va a castigarlo y va a votar por el Partido Demócrata en todas sus instancias. Primero en el Parlamento, en el Senado y luego en 4 años también en la Casa Blanca buscará una propuesta opuesta a la de Donald Trump en las elecciones generales. Pero fíjate, mira, ve, yo lo que creo es que te puede gustar o no Trump, pero lo que ha pasado con Estados Unidos en las últimas semanas es básicamente nuevamente su reposicionamiento en la geopolítica mundial. Ujú. O sea, eso es básicamente Trump. O sea, los Estados Unidos vuelven a ser el poder imperial Ujú. en el mundo, ¿me entiendes? Sí. Quiere reordenar nuevamente el mundo. Ujú. Sabe que evidentemente con las políticas anteriores no podía hacerlo. Entonces Estados Unidos tiene tecnología, tiene industria, tiene empresarios. Entonces lo que está haciendo básicamente es reordenando nuevamente. En este mundo Sí. es un poco caótico el tema. Porque evidentemente todo está nuevamente reordenándose, los rompecabezas están nuevamente poniéndose en orden, pero como te digo, yo creo que al final nuevamente las capitales, nuevamente va a haber una especie de boom económico en los próximos meses en Estados Unidos. Digan lo que digan los economistas, liberales o neoliberales, ¿no? Pero yo lo que creo es que Estados Unidos está nuevamente en una especie de antesala a un no declive como había antes. Acuérdate que tú hace unos meses se discutía el declive de los Estados Unidos frente a China. Ahora Sí. no. Ahora lo que se discute es que Estados Unidos vuelve nuevamente con el poder imperial. Evidentemente es un poder mandón porque es un poder imperial, pero así son los imperios. Sí, Ahora, pues. te guste o no te guste es otra cosa. A mí no me gusta como, por ejemplo, cuando Trump se dirige a Panamá, no me gusta. Sí. Pero eso es una cosa que no tiene que ver nada. La política no tiene que ver nada con si que me guste o no me guste, con si sea bueno o sea malo. La política es básicamente decisión de Estado. Tú leído Maquiavelo. La Ujú. razón del Estado es fundamental. No interesa otra cosa más que la supervivencia del Estado, lo decía Aristóteles cuando hablaba de la eutaxia. Entonces, lo que te quiero decir es que Trump dice, con la política que teníamos anteriores, Estados Unidos iba a un declive. Ujú. Ahora nuevamente necesitamos recuperar la idea imperial de los Estados Unidos y empuja hacia adelante. Y Sí. para eso es fundamental, las políticas proteccionistas va a ser fundamental. Con eso hay una famosa frase de Bastiat, que es donde ahí donde entra el comercio no entran balas. Eso es mentira, ¿me Ahí donde el entiendes? comercio paró. ¿Cómo es la Ahí cosa? donde entra el comercio no entran balas, decía Ya. Bastiat. O sea, le atribuye esa frase, ¿no? Ujú. Pero eso es una cosa, eso es una mentira. Pero fíjate, esta armonía del mercado no existe. Finalmente, mira, Alemania con Rusia crearon lo que se llama el Nord Stream, que era un canal básicamente de infraestructura, ¿no? De gas,
Pero la guerra ha paralizado todo eso. ¿Me Mm, entiendes? Lo que funciona ahora son básicamente eso, los intereses geopolíticos e intereses del Estado. Fundamental, y Trump viene a decirles a todos los que creen en la armonía neoliberal, en el sentido de que es el mercado el que manda, ojo, no la propiedad privada, que yo estoy de acuerdo, sino sí, que es el mercado el que manda, te dice, no, espérate un ratito, aquí lo que manda es el Estado, y si el Estado te dice que vamos a poner mañana más tarde aranceles, y me zurro los tratados de libre comercio de Perú, de Canadá, de México, me zurro, ujú, porque lo importante aquí es básicamente los intereses del Estado. sí, Y eso es lo que están mandando. Y eso es básicamente lo que cualquier presidente haría. claro. ¿Me Ahora, entiendes? en temas, por ejemplo, de alianzas estratégicas con otros presidentes, otros países, hemos visto que durante la campaña de Donald Trump, incluso al comienzo también había varios presidentes que han alabado la mera presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, han alabado sus decisiones, pero en la medida en que esos países o los países que dirigen estos mandatarios se vean perjudicados por las políticas arancelarias de Donald Trump, Trump va a comenzar a perder aliados. Y una vez que pierda aliados, ya no tiene quien aplauda sus méritos, aplauda sus decisiones. Eso ahí también lo va a debilitar, porque como tú bien dices, está bien, las decisiones de Donald Trump están en favor del Estado-Nación, pero si no tienes a personas que te apoyan, ¿cómo pretendes ganar una elección o cómo pretendes tener el favor del pueblo? Puede ser temido, pero no eres amado, Claro, claro que ¿no? sí. La famosa frase de Maquiavelo, más vale Exacto. ser temido que amado. Pero eso tiene que darse, o sea, yo lo que creo es que hay un público republicano muy duro, cuando Trump está dirigiéndose todos los días. Y yo creo que lo van a respaldar finalmente. Sí, Como te digo, a mí no me gusta Trump en el sentido de que tiene evidentemente mandos imperiales como cualquier imperio. sí. Pero yo creo que se está asegurando ahora. Estados Unidos es una economía, la primera economía del mundo, es un Ujú. estado de 51 estados. O sea, ¿me entiendes? Sí. Iowa, solamente el estado de Iowa tiene el PBI más grande que el Perú. O sea, Ujú. ¿qué le interesa a Trump de verdad, honestamente, que lo que le diga a Francia o lo que le diga? No le interesa. Su plataforma es otra, su plataforma es imperial. Él básicamente las decisiones van con respecto a las decisiones estratégicas de Estados Unidos, negocia con Putin, le da alto fuego en Ucrania, Ujú. va a negociar con Xi Jinping. ¿Me entiendes? Sus dimensiones son absolutamente otras. O sea, aquí no interesa lo que diga Europa, no le interesa, se ha zurrado lo que diga Europa. Aquí lo que interesa básicamente las decisiones que tiene Estados Unidos. Y te vas a dar cuenta que, como te digo, siempre ha habido políticas arancelarias y proteccionistas antes del despegue de los Estados Unidos. Yo lo que creo es que básicamente pasa esto. Ujú. Ese retorno del Estado, ese retorno de la razón política, la razón estatal, lo que decía Maquiavelo, la razón del Estado, y es básicamente la geopolítica la que está funcionando a todo trapo. No es otra cosa más, es Ujú. la geopolítica. No es otra cosa más. Que nosotros tengamos presidentes que evidentemente no tengan decisiones ni geopolíticas, ni de Estado-Nación, ni básicamente decisiones patrióticas, es una cosa absolutamente distinta. Sí. Pero Trump la tiene, ¿entiendes? Ujú. Te guste o no te guste. Otra cosa es que nosotros evidentemente no tengamos esas posiciones nosotros, que la deberíamos de tener, Ujú. pero no la tenemos. Acá evidentemente existe una hegemonía cultural, o habría una hegemonía cultural que ahora se está discutiendo. Sí. Bien, muchas gracias a nuestro invitado Javier Iván Arenas, analista político, por estar con nosotros esta hermosa mañana acá en Radio BT 100.1 FM. Iván, siempre un placer conversar No, gracias, contigo. muchas gracias.